¿Te gustaría tener esta tarjeta? ¿Te gustaría mejorar otra y tenerla como esta de Jambi? Bueno, aquí te lo voy a mostrar, pero no te fijes en ese plus 20. Fíjate en cómo mejorar tu OBR. Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿De quién son estas tarjetas? Estas tarjetas son, si te fijas, del número 1 en este momento que estoy grabando este video. El número 1, the number 1, el best. ¿Sí? Quien lleva la delantera en los enfrentamientos en vivo tiene estas dos tarjetas. Si te fijas, tiene otras con números mayores. Pero queremos ver tarjetas que se pueden mejorar y que son, a mi entender, sus puntuales. Vamos a analizarlas y sacar algunas cuentas de cómo podemos realmente mejorar nuestro VR y en qué tenemos que fijarnos. 118 de nivel, más 18, pero no tiene características tan impresionantes Johnny Damon. ¿Cómo lo hace? ¿En qué se beneficia? Bueno, mira, fíjate. Entrenamiento, tiene el entrenamiento completo. Tiene 4 de 5 en potenciación, pero el potencial no lo tiene lleno. O sea, ¿el mejor jugador no tiene su potencial completo? Este es un jugador que le falta desarrollarse, le faltan habilidades. Fíjate en lanzamiento. Si estuviera jugando en primera base, nos podría barrer. A ver, veamos a Jambi, seguramente que está mejor potenciado y mejorado que él. Tenemos un jugador casi completo, 22-22 de entrenamiento, tiene buenas habilidades, pero no son las mejores de un bateador, que en este caso debería ser su limpiador. Y el potencial es bastante... deja bastante que desear. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo estás tú? ¿Realmente esto es lo que tienes que estar fijándote? Mira, hagamos un pequeño análisis. Si vamos viendo cada uno de los casos, uno podría pensar, bueno, si este es un jugador que es una tarjeta importante, tiene todo su entrenamiento, su traspaso de entrenamiento, puntuación de mazo y traspaso de límites. Sí, pero teniendo el traspaso de límites hecho, no tiene nada avanzado, no tiene las mejores habilidades. Entonces, ¿cómo llegó tan lejos? Eso es porque él sabe jugar, y la otra es porque se aprovecha de esto mismo, que todo el mundo ve ese plus 20. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Bueno, el primer consejo que te voy a dar para que subas tu VR, dependiendo de si ya viste este otro video, es que primero mejores todo tu potencial. Esto es importantísimo y quiero que te lo metas en la cabeza. El potencial va a ser el futuro de este juego. Fíjate que este jugador ya tiene una cantidad enorme de potencial que tengo que sacarle ventaja. Es una tarjeta S. ¿Cuánto podrá crecer? Mira, vamos a poner un ejemplo de otro jugador y quiero que te fijes en cómo lo vamos a entrenar y cómo lo vamos a ir mejorando. Van a ser cosas específicas porque lo demás tú ya lo sabes hacer, pero quiero que te fijes realmente en el potencial. Mira, cada una de las tarjetas que te voy a mostrar tiene un potencial desarrollado mayor que lo que vimos en el otro jugador y son de menor OBR. Algunas tienen niveles máximos al igual que el otro jugador. No, este tiene los niveles máximos. Eso es lo que tú tienes que hacer con tus jugadores, potenciarlos al máximo. No importa si son tarjetas live, si son tarjetas C, si son tarjetas de las mejores. Desarrolla tu jugador, mejóralo en el potencial. ¿Por qué? Porque este es el que te va a dar la ayuda en los siguientes meses por venir en el juego. Si no, ve las noticias que tengo más adelante. Ahora, teniendo este primer punto en claro, ¿qué debemos ver también en el jugador? ¿Qué es lo importante para hacer subir el OBR? Bueno, lo siguiente más importante es tener buenas habilidades. Principalmente si tú ya viste este tutorial que te dejo acá arriba, te habrás dado cuenta que el swing de empuje es una de las habilidades más necesarias y la puedes ayudar con otras habilidades potenciales que te sirven para batear mejor. Eso se suma junto con el potencial y vas a darle a tu jugador un toque potente. Pero si uno se fija, este jugador tiene un número 79. Es poquito. Bueno, vamos subiéndolo. Vamos mejorándolo. Lo más probable es que tú hayas pensado, bueno, me muestra Jambi que está en 122. Pero mira, no son niveles inalcanzables.
Vamos a ir mostrándote cómo hacerlo paso a paso. Ya vimos que el primero era la potenciación, que tienes que hacerla. Tienes que tener habilidades correctas para tu jugador. Y también puedes ir subiendo el nivel de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el nivel de entrenamiento te va dando porcentaje de ayuda en cada una de las habilidades que ya tienes. Cada vez que tú lo haces y sube un punto, va sumando. Mira, vamos a acelerar el proceso para ver cuál es mejor. Hay mucha gente que se obsesiona con el número que está arriba. Ah, mira, tiene un plus 18, un plus 13, un plus 22. Y la verdad no es la gran cosa ni la panacea. Ese solamente mejora 5 puntos. O 4 puntos dependiendo de la tarjeta. Pero el resto de habilidades del jugador, si no la desarrollas, no sirve de nada. Puede ser muy bueno bateando, pero defendiendo no. Y estamos buscando mejorar el OVR, el overall, lo mejor. Mira, subió 4 puntos. Subió un punto en el número más importante, que es el 80. Tenía un 79, tiene un 80. Subió un punto. Ahora, ¿por qué te digo que el overall? El overall significa todo el jugador. Redondeando. Entonces, si tienes un jugador, claro, si dicen, no, pero es que Jambi tiene que batear, sí, pero si se roban base, lo van a hacer leso. Entonces, obviamente necesito subir a mi jugador en otros aspectos. Mira, vamos a ver qué tal nos va juntando todas las tarjetas necesarias para hacerle el entrenamiento y dejarlo en el nivel 13 de entrenamiento. Para dejarlo 13-13. ¿Te parece? Y veamos qué tal nos va con el entrenamiento y si es que sube algo de esto. Mientras tanto, te quiero hacer entender de que no te fijes tanto en los números. Por eso te mostré ese ejemplo. Porque lo importante no es sinceramente los números, sino que qué es lo que trae detrás de ellos. Acuérdate que pueden haber jugadores espectaculares, pero si no tienen nada que respalde esto, no sirve de nada. Mira, subió 3 puntos y subió un punto, 81. Potencia, que es lo que tiene débil, visión, fildeo. Un jugador que está bastante bien desarrollado para el nivel que tiene. Veamos sus habilidades en el potencial. Swing completo, nivel A, o sea, estamos muy bien. Batazo oportuno, hay que mejorarlo, le falta un punto. Robo de base lleno, toque lleno, lanzamiento lleno. Hasta el momento vamos bien, pero todavía le falta espacio por rellenar. O sea, todavía podemos seguir rellenando su potencial. Y lo importante en este caso y en este tipo de jugadores es que tenga bien su swing y bien sus lanzamientos. Su segunda base tiene que ser rápido y también tiene que batear bien. En este caso es un jugador histórico que bateaba bien. Si yo ocupo el ticket de cambio o el ticket de reacondicionamiento de habilidades y de potencial, lamentablemente puede ser al azar y puedo terminar perdiendo. O puedo dejar una habilidad al máximo y las otras no. Entonces la habilidad y el potencial que te da por defecto generalmente es el mejor para tu jugador, así que no lo cambies. Recuerda que el número más importante es el número que lleva en la izquierda, y ese es el que tienes que subir, y hay manera de subirlo. Ya viste que pudimos subir el potencial, desarrollamos lo de los entrenamientos, hicimos una mejora de potenciación y acabamos de subir 2 puntos. 79, 80, 81. Pero ¿qué tal si lo subimos 14 puntos más? Fíjate, 95. ¿Pero cómo lo hiciste? Ah, es que seguramente tienes todo aquí arreglado de una manera. Bueno, esto te lo voy a mostrar en el siguiente tutorial. Pero por ahora quiero mostrarte otras cosas para que lo entiendas. ¿Por qué es tan importante el potencial? Mira, este jugador tiene buenas habilidades. En este caso queremos ver, tenemos el entrenamiento 13-13, traspaso 3 de 10, me falta todavía entrenamiento especial. Tenemos 2 de 3 y traspaso de límites 4 de 5. Y en puntuación de masa un 17. ¿Y cuánto teníamos con el otro? 20. O sea, no es tan mal camino y está bastante más adelantado en otras cosas que el otro jugador. En definitiva, ¿qué es lo más importante? Sí, el número, pero más importante es cómo tú desarrollas al jugador, cómo tú sabes jugar con él. Mientras más entrenes, mientras más ayudas a tu jugador a mejorar, tu equipo en general va a mejorar. Mira, ¿por qué te lo digo? Fíjate ahí, traspaso de límites. El traspaso de límites aumenta el nivel máximo ¿de qué?
de potenciación y de potencial. O sea, si tienes un nivel 5 completo, vas a poder mejorar tu potenciación y vas a poder hacer que el potencial explote. Entonces, realmente, ¿qué es más importante en todo esto? Es mejorar el potencial. En este momento, la compañía y el juego están apuntando a eso. Fíjate en las noticias porque aparecen más detalles sobre esto y a fondo, y te explico cómo utilizar el potencial para tu beneficio, así que no te lo pierdas. ¿Te gustó? Suscríbete y espero que le saques beneficio. Y si quieres saber por qué tiene 14 puntos extras este jugador, bueno, te lo cuento en el siguiente tutorial, así que no te lo pierdas. Y sin más, te digo, ¡nos vemos!